Amigos, les prometí que seguiríamos en este debate en la hora cero. Los jóvenes se han quedado acá, por supuesto, con toda la energía, picaron su cafecito y están despiertos acá en la hora cero de Telenoticias. Son parte de los noctámbulos. Miralba Ruiz, comunicadora que nos acompaña desde nuestra emisión estelar. José Gregorio Cabrera, abogado, también parte de este staff. José Martínez Hoppelman, abogado, y nuestro querido José Enrique Pintoro Pinky, productor, director de cine, y entre todos unos hacedores de opinión en nuestro magazine. Esto no tiene nombre, en la 95.7, cada día a la 1 de la tarde. Valga la cuña, porque hay que... Claro, porque ahí está parte de nuestro foro. Y agregue que volvimos a traer la mesa al set. Sí. Ya me estaban pidiendo un dinerito porque si no, ya no solo afectaba el buen nombre, porque decían que eso lo rebajaba, estar empujando la mesa, por la picadera todo se resolvió. Volvimos a traer la mesa y volvimos a traer aquellos ejemplos que dejé hace una hora en el noticiario, de cómo se ven a la luz de este proyecto de ley. Decía, por ejemplo, el caso de un legislador. Yo estoy en mi casa, en un apartamento, abajo vive un legislador. Y yo lo filmo, le hago zoom y todo a mi celular, porque es un celular moderno, le hago zoom y todo y lo veo que está enrollando una cosita, y se pone a fumar, huelo, me da un olor que no es característico ni de un puro Arturo Fuente, ni a un cigarrillo, y digo, oh, marihuana. Yo cojo ese video que grabo de ese legislador en el patio de su casa, yo desde mi apartamento privado también. Si lo publico, ¿qué pasa? Estoy vulnerando la intimidad de ese hombre, el buen nombre de ese hombre, porque estoy diciendo que está fumando marihuana. Que usted dice, bueno, marihuana. Bueno, pero aquí está prohibido todavía, ni tiene uso recreativo, ni tiene uso medicinal. No estoy hablando de Jamaica ni de Nueva York. Aquí. Entonces, eso está mal, pero yo estoy denunciando un ilícito de ese legislador. Sí, el problema es lo que decía al inicio. La ley está llena de buenas intenciones. Ahora, ¿cómo probamos el hecho que tú, alegadamente de buena intención, estás denunciando? Es decir, ¿cómo ese video yo lo utilizo para demostrar que esa persona cometió un ilícito? Mientras tanto, en lo que se averigua si es cierto que era una sustancia controlada, el buen nombre y el honor de esa persona y de esa familia empieza a sufrir y empieza a recorrer una especie de viacrucis público que lamentablemente es lo que está aquí en juego. Entonces, a mí me parece, tú puedes decir, fíjate bueno... Lo importante de lo que él está diciendo, puede ser cierto que él esté utilizando una sustancia ilícita. Pero mientras eso no se demuestre, como tal, el buen nombre y la reputación de esa persona y su familia, porque va a estar todo el mundo vinculado. Exacto. Entonces quien está metiendo la pata soy yo. No, y además de eso, eso va encadenado a algo que quiero rescatar, que decía Hoppelman al principio, y es que este tipo de derechos está siempre vinculado a otros derechos que son fundamentales. Y en este caso, en ese ejemplo que tú utilizas, yo estoy violentando un derecho fundamental, que no es solamente el derecho al buen nombre, que no es solamente el derecho a la intimidad, yo también estoy violentando el derecho de esa persona a ganarse el pan, tan sencillo como eso. De hecho, o sea, yo lo estoy impidiendo a él. El señor está fumando una sustancia controlada. Pero tú estás violando la presunción de inocencia. ¿Cómo lo determinaste? ¿Cómo lo determinaste? Entonces, porque yo lo li. Bueno, pero... Y conozco eso. Bueno. Mira, cuando tú lo publiques, él va a decir que no era que no es eso, que era simplemente no un tabaco de Arturo Fuentes que yo deshice y lo lié en un papel de fumar. Entonces tú estás violentando el derecho a la presunción de inocencia. Exacto. Y estoy cometiendo un ilícito penal. Primero, estás violentando el derecho a la presunción de inocencia, que es una libertad fundamental en nuestro sistema de derecho, porque tú estás revirtiendo prácticamente la carga de la prueba para que él se defienda de lo que ya se constituye en una acusación pública. Segundo, estás violentando una serie de derechos, como por ejemplo decía, el derecho a él poder ganarse el sustento, porque tú estás impidiendo, al dañar su nombre, le estás dañando su ejercicio profesional y con eso estás afectándolo a él y a su familia. No es por eso que está demandando Johnny Depp a Amber Heard. Precisamente, lo hablábamos el otro día en el programa. Ahora, yo te digo una cosa, ya que estamos poniendo eso. Está bien, lo sacamos de ahí. Pero yo
también me llega un video, no lo filmé yo ahora, pero me llega un video donde se ve una figura pública o un político que está en una actividad social, se pasa de trago, tira una botella, manotea a otra persona. Estamos hablando de una figura pública. Lo digo porque el proyecto de ley habla de eso. Y a veces como aminoran porque hace la distinción con la figura pública, con los legisladores, con ciertas figuras políticas. Si eso me llega, yo lo publico y no cometo ninguna falta porque está en un lugar público, no está en su casa, está en un bar, se pasó de trago. ¿Alguien lo grabó? Alguien lo grabó, me mandó el video, tiró una botella, lastimó a una tercera persona que estaba allí, lo hirió. Eso estaría bien que yo lo publicara. Lugar público, persona pública. Yo entiendo que sí. ¿Cuál es la diferencia entre una eso persona privada, es un lugar y público. lo otro? Bueno, la diferencia El otro estaba en su casa. es que el otro estaba dentro de su hogar. Un lugar privado. Correcto. Un espacio Y, resguardado. Correcto. Exacto. Y captar imágenes y divulgarlas o sonidos en lugares privados está penado por la ley. Exacto. No es solamente por esa, Ya. sino que mañana te ponen una cámara dentro de tu casa para probar que tú fumas marihuana y bajo el interés de denunciar que está cometiendo un ilícito te han violentado la intimidad de tu hogar. Ahora, ¿ustedes se creen que aquí hay muchos profesionales de la comunicación que hacen todo este análisis que nosotros acabamos de hacer? Antes de si ven publicar. a un diputado y lo graban en las condiciones que dijo Cavada desde el apartamento, antes de publicarlo. No lo hace. No lo es hace. que lo publican sin grabarlo. Exacto. Lo peor es que lo publican sin grabarlo. Exacto. Sin No lo ningún Lo hace. tipo peor de es que vienen evidencia, de 50 y ningún lo tipo. replican. No lo y hace. vienen, y tú lo publicas como medio de comunicación y vienen otros 4 o 5 medios de comunicación que pueden también decir, cónsoles, pero eso es ilegal, y vuelven y lo replican también. Claro. Y se hace viral. Exacto. Y ahí voy a otra vez a lo que decía al inicio de que la ley es buena, es enunciativa, genera una serie de protecciones. ¿Y por qué le llaman ley mordaza? ¿Por qué hay gente Yo no quejándose yo no de entiendo, que esto no. va a lacerar la libertad de Porque la expresión? comunicación hoy en día, lamentablemente, que tiene que ver con este tipo de temas de carácter político, se ha convertido en un gran negocio. mira. Exacto. También es eso. ¿Eh? También es eso. Yo decía, de nuevo, la ley es buena, es enunciativa, genera una sensación de protección de derechos. Ahora, ¿cómo lo evitamos? Y yo creo que también hay áreas y aspectos donde las leyes nunca van a poder llegar. Es decir, por muchas leyes que tú hagas, hay espacios donde lamentablemente el legislador no puede llegar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Y es la acción del ser humano. Ustedes decían al inicio que todas estas cosas, difamación, injuria, hasta el buen nombre, existen de alguna manera entre la Constitución y otras leyes adjetivas que tiene. Si al final no se ha logrado evitar que se afecte la honra, que se afecte la honra, ¿qué me dice a mí que este proyecto de ley lo va a lograr? Ah, no, Mira, es otra discusión totalmente distinta. Las leyes tienen un efecto disuasor de la comisión de los hechos que allí se tipifican, civiles o penales. Es lo que algunas personas llaman el incentivo negativo de la promulgación de una ley. ¿Qué logra la ley? La ley pudiera lograr que aquel que consuetudinariamente anda violentando el derecho a la honra, a la consideración y al buen nombre de las personas, lo piense 2 veces. Claro. Se sienta refrenado. Y haga ese análisis de decir si es posible tener una consecuencia por la información que estoy divulgando. Es por eso Pero que tú no es dices, una censura previa. No. Es por eso que tú dices Es que sabe la consecuencia. Es por eso que tú dices entonces que hay tantos profesionales de la comunicación, periodistas y medios de comunicación que no están de acuerdo con la promulgación de esa ley. No le gusta que uno lo diga, pero esa es la verdad. Claro. La gente no está de acuerdo ni con esta ley ni con ninguna Pero acción judicial tampoco que tienda a sancionar a un comunicador o un medio de comunicación que haya transgredido los límites. Yo también, error. porque es que yo como Porque hay comunicadora ciudadanos. tengo mis límites. Yo no puedo excederme en el uso de mis facultades y de mi profesión para dañar a otra persona de manera Lo deliberada. que pasa es que es muy difícil. No mirarlo. puedo, es una irresponsabilidad de mi parte. Claro, y es muy difícil. Y debe tener su consecuencia. Por supuesto. Entonces no No puede soy ser que intocable. yo vaya, que tú cometas eso y yo después
alguien te reclame por eso y yo tenga que ir al Palacio de Justicia a levantar una pancarta para defender a Miralba. No lo hago. Porque lo hizo mal. Porque lo hizo mal. Y está mal Es que hecho. la libertad de expresión y la libertad de prensa no se pueden erigir en una patente de corso para decir lo que sea. quiera. Dijimos aquí Entonces, al inicio mira, qué cosa era la libertad y qué cosa era el libertinaje. Y tú acabas de tocar un tema súper neurálgico en esta discusión, porque yo creo que hay pocos comunicadores o periodistas serios establecidos que de manera consuetudinaria se dediquen a ese ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que sí sucede? Hay mucha gente que tiene un celular en la mano, que lo tira o tira la bola, y otros periodistas, quizás no tan éticos o pseudocomunicadores, lo toman y se escudan en el hecho de que, pero eso fue fulano que lo dijo. Y en base a ese fue fulano que lo dijo, entienden que están exentos de la responsabilidad de amplificar algo que al no final verificó y que era falso o incierto. que al final que termina afectó siendo Que la tiene moral su en duda y tú dices hasta que yo no tenga la certeza, No, yo no, no, claro. no me ¿Qué monto pasa en cuando en el eso? ejercicio de una publicación tú generas una acción positiva? Y lo hablábamos en el programa de radio, si hay la gente que nos quiera escuchar en el programa de radio. Por ejemplo, la típica publicación donde tú ves a un maltratador violentando a una mujer delante de su A niña, un como animal. vimos, o a un animal o cualquier persona, y tú lo grabas como medio de comunicación o como periodista, como comunicador. Quizá, y eso es lo que me gustaría que me explicaran ustedes desde el derecho, violentando la privacidad de esa mujer que está siendo golpeada y su buen nombre o la repercusión que eso pueda tener, pero sin embargo, gracias a esa Está preso el hombre. publicación está preso el hombre. Yo ¿Qué- por ejemplo, qué sumo pasa a con ese eso? ejemplo, ¿Qué pasa sumo a ahí? ese ejemplo, ese el más reciente que lo interesante. vimos y que todos lo publicamos, el video del hombre en el lobby Sí, y sí, todo sí, sí, eso. yo misma. Ahí Eso ahí tiene yo otras creo. connotaciones, Sí, no, pero hay Sí. que ver, papá, porque eso fue una Tiene cámara otra- de seguridad de un lugar que Privado. ¿quién le da derecho al propietario de esa cámara o de ese edificio lobby a filtrar el video a las redes Y luego a un medio a cogerlo de esa filtración y replicarlo. y replicarlo? Claro. Gracias a eso, la policía apresó al hombre, un caso que se había cometido, un abuso en abril. La mujer, fíjate que no lo acusó, pero al hacerse público y Ya. tener la agresión Claro. a una mujer, se Procede. convierte en una Y- algo del Ministerio Público que lo somete. y- Pero yo te pongo otro ejemplo para que lo analicen los dos. Ese es uno. Pero le voy a analizar otro. El caso de un hombre que maltrata al perro fue público el año pasado Trufa. en la azotea de, De su su casa, lo y le da recuerdo. golpe y no sé qué. Lo graban y filtran el video a las redes. No es que se lo lleven a un fiscal, no es que se lo lleven a una fiscal de protección animal ni medio ambiente. Lo filtran y por el video apresan al hombre y lo someten. Al final tiene una decisión civil o una sanción civil, etcétera. ¿Cómo arreglamos este Esta potaje? ley no está hecha para eso. Esa ley está Exacto. hecha, y te voy a poner un caso específico. Y Bueno, no no me está gusta- hecha, pero se puede y no, utilizar. y no me- no, y no no. me gusta. Alguien la y no- puede y no me- utilizar y no me para eso. gusta. Perfectible. Sí, Y no me gusta hablar de casos que no manejo. sí. Pero manejo cierta información sobre él y puedo decirlo. En el caso de David, el joven que murió David en de un los destacamento, Santos. Sí. fue filmado por los policías adentro, sí, apresado. Esa ley es para eso. Claro. Sí, pero es que A ese muchacho ¿Pero para qué? le Cuando te violentaron dices- su dignidad y el derecho a la intimidad al grabarlo en esa prisión, en esas condiciones. Claro. Y le afectaron su buen nombre, aún después de muerto. Así es. Se afecta Y el esa buen ley- nombre y de, eso un, está de pasando. Sí, una pero persona. por ejemplo, no trascendió ese video. Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? Claro que un sí. Le hicieron un fragmento del reportaje. video. Sí, claro. claro que sí. claro. Le hicieron un Claro que reportaje sí. ampliado. Sí. Y Y se- recuerdo y yo se- que dije en un grupo muy famoso por ahí Sí. que ya le habían robado la vida, ahora le pretendían robar la dignidad La también. dignidad, Claro. es cierto. Entonces, esa ley es para ese tipo de casos. Ahora, el medio Pero- incurrió en una acción penal por haber publicado Penal ese- no. Penal No. no. Civil. Civil sí. Pero me queda Pero el medio entonces. está ahí. Y Me- la policía también es me responsable. queda- Claro, porque penalmente alguien de se lo ese daño. filtró al medio. Correcto. Claro. Me queda la misma interrogante en los dos casos que tú cuestionas. Si eso no se sabe que era un delito, si lo de la perrita no se sabe que era un delito, ¿cómo se les hubiera hecho justicia a esas personas? Si no se publica el video. Exacto. Es ¿Qué que- pasa cuando un video de esos lo que hace es
logra un efecto para un positivo. ciudadano. Claro. Lo que pasa es que tenemos que, yo creo que lo que tenemos que trae la acostumbrarnos es... confirmación de la ocurrencia de un hecho noticioso y de interés público. A eso voy. El video Es trae decir, consigo mismo la ocurrencia, la Exacto. comprobación de la ocurrencia de un hecho de un delito de carácter de un delito relevante y de una flagrante. flagrancia Aún de sea en la propiedad privada del hombre. En el caso del perro, ¿era ¿Eh? un lugar abierto? Entiendo que sí. Entiendo Era que sí. abierto. Sí. No, pero era Era un su lugar casa. privado, Era su era su casa. Era su casa. casa, Es pero como no el es- jardín pero- del legislador que yo lo estaba firmando fumando Yo- marihuana. Yo lo que creo es que es más fácil para todos. Eso. Por No, eso yo lo que Y siempre- te, y te por agrego eso otro siempre. elemento. ¿Tú sabes por qué las personas lo filman y no lo llevan? a una fiscalía. ¿Por qué tú crees? Porque es se más ve- fácil. Porque no le dan entienden, importancia. Gracias. Y a través de las redes logran un efecto de empuje De presión que no social. de presión social que no tendría si no existiera. No, no, y súmale a eso que es más fácil no asumir consecuencias personales demandando a Menganito, a Directamente, Citanito Generando la directamente presión y social. soltarlo en las redes Generando la y que presión la social. justicia Ahora, actúe yo por su creo que lado. hay una reflexión, y ahí me voy, ¿verdad? Me voy a poner en modalidad comunicador, porque Claro, como debe de ser, es como mi, corresponde. que es mi rol actual, ¿verdad? Claro. Hemos colgado la toga. Sí, claro, como debe de ser. Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos de Llorente y Cuenca. Hopperman se ríe. Gracias por la cuña. La toga nunca se cuelga. No, eso No, es nunca como- se cuelga. Se eso pone pensaba ahí, yo. se pone ahí. La toga no Pero se mira, cuelga. yo creo que este ejercicio nos obliga a hacer una reflexión también sobre cómo nosotros nos autoexponemos también al ojo público, a veces sin darnos cuenta, de cómo se exponemos a nuestros hijos, de cómo se exponemos nuestra seguridad, de cómo exponemos nuestros bienes ante el ojo público, a veces sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Tiene un costo ser figura pública. Tiene un costo ser figura pública, tiene un costo tú ser el director de una Sí, compañía. Pero eso no le da derecho a nadie a difamar, Sí. ni a injuriarme, Claro, ni pero a, no, ni a calumniarme, Eso ni a no nada. es no. una No, condición pero sine pierde- Ni a qua non. invadir mi privacidad, porque a veces yo puedo estar, yo no, pues yo soy una, mira Alba, que es una figura pública de verdad, puede estar con sus hijas y todo eso, y alguien le llama la atención, Sí, que ¿qué está chiquito, comiendo? para la calle. Mírala, ¿qué está comiendo? No sé qué, ¿a usted qué le importa? Sí, pero, Sí, pero, pero- al No, ser- no puede ser. Pero hay un Roberto, aspecto. Roberto, Mira, al ser figura pública, tú estás cediendo algunos Sí, derechos que es cierto. precisamente los contemplan las Sabes leyes. verdad. sabes Por que el te hecho- expones. Pero no Ahora, puede llegar a vulnerar abuso. mi intimidad. Claro. Claro, no, no, pero entonces pero si los yo lugares me públicos como sí. los espaguetis chupando la cosa, el fideo, yo no quiero que me lo tengo que comer en mi casa porque no puedo ir a un No, restaurante con pero- mi mujer y mi hijo a comérmelo. pero Roberto, mira, sí, hay un- no, Roberto, No pero no te lo- puedo, viejo, la gente tiene que acabar Si tú de... vas a dar un show en un Pero es lugar relevante. público Pero y no eres estoy figura dando show, pública, estoy comiéndome mis espaguetis como Pero se es lo comen los relevante. italianos. No es relevante. entonces, ¿Eso a quién le importa? Ayuda a generar y Es a fortalecer morbo. el Estado social democrático y de derecho. Para Es nada. ser figura morbo. pública. Nada. Es Entonces, morbo. Sin Ayuda embargo, al desarrollo de la personalidad de las Es personas que morbo. escuchan tu libertad de expresión. no, Es- tampoco. Señores, es morbo. es morbo. Y a eso voy. Yo creo que también hay que ir a la reflexión, amén de la ley, de lo que busca proteger, que para mí es positivo, es perfectible, tiene aspectos que yo creo que se pueden mejorar. Pero yo creo que también nosotros tenemos que tomar conciencia del mundo en el que nos ha tocado vivir. Y yo se lo digo mucho a mis hijos, a mis clientes, con las personas que, verdad, que interactuamos. Y es que hay que ser también previsor de qué nosotros exponemos y de a qué nos exponemos. Porque en lo que se averigua el caso, y digamos que esa ley estuviese ya promulgada el día de ayer, y en 5 días yo me siento afectado. En lo que yo demando a aquella persona que, por un descuido, por una malicia, por lo que sea, me expone, en lo que se me hace justicia, ya yo he perdido dinero, Claro. propiedades, El contrato buen de Disney. nombre, un contrato de Disney, mis hijos han tenido que salir del colegio, mis hijos han tenido que cambiar su estilo de vida porque... Entonces también hay una reflexión, y yo creo que todos aquellos que de alguna forma estamos expuestos, no porque estemos en televisión, no solamente porque estemos en radio, porque tenemos una compañía, porque somos la cabeza de algo, porque somos visibles de alguna manera, a tomar en cuenta esas previsiones y a filtrar todo aquellos que nosotros exponemos y a lo que nos exponemos. Porque nos está tocando vivir literalmente en una pecera. Ya O sea, tú sabes así mismo. cómo tienes que bailar en la fiesta para que no te pase lo del coreano. Porque entonces, no me haga hablar.
usted quería decir algo. No, simplemente Es un buen ejemplo. Claro. Positivo, pero es un buen ejemplo. Esa persona, Kevin Kim, es el CEO de una empresa financiera. Qué bueno que él se lo ha tomado de manera positiva. Pero si eso Pero le pudo hubiese haber sido afectado su ejercicio profesional, ¿cómo lo recogemos? Después No, que, no, después que está imposible. dándole hasta Hay abajo. forma porque pero hemos eso no- gozado. pero Entonces, eso ¿qué no- eso no pasa? es un evento ¿Qué público, pasa? Porque era Ah, por invitación. ah, Claro. ¿entiende? Pero en un evento privado. Era un Y evento a nadie privado. le daba derecho estar allí, aunque estaba bailando y con, ¿cómo se llama? Eddie Herrera y aquello, a subir el video a las redes. ¿Por qué, santo? Pero nadie puede tener eso. pues esa Cuando no pers- existían esa los videos, persona- había que esperar Mira, a que imprimieran las fotos de la boda para usted verlo o Pero verlo ya- de un proyecto de ya 8 con ese milímetros. punto. Aprovecho para saludar a mis amigos Rebeca y Nicolás que Que se fueron- casaron. que se casaron. No me Un fuerte invitaron a la abrazo, boda. felicidades. El coreano le hizo famosa la boda. Sí, Sí, se sí, hizo sí, la sí, famosa la boda, por el CEO que por la boda. Ahora, resumiendo, ¿qué aconsejan con este proyecto de ley? Lo digo porque, por ejemplo, la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República evacuó y dio el visto bueno como un informe favorable a este proyecto de ley y lo firmaron Antonio Tavera Guzmán, que es el presidente de esta comisión, Iván Lorenzo, también vicepresidente, Santiago Zorrilla lo firmó, Cristóbal Castillo, Félix Bautista no lo firmó, no sé si estuvo en contra o no asistió, pero no está firmado en este documento que tengo. Castillo Sabiñón no lo firmó tampoco, Farideh Raful sí lo firmó, Pedro Catrén no lo firmó y Dionis Sánchez sí lo firmó. Visto esto, o sea, dieron el visto bueno a esto, que reitero, y todos hemos coincidido, es susceptible de ser mejorado, de ser profundizado, de tomar en cuenta otras opiniones, etcétera, etcétera. Cuando pase a la Cámara de Diputados, ¿qué ustedes recomiendan? Yo creo que hay que... ¿Léensela? Yo creo que... La ley es más positiva que negativa para mí. Exacto. Es un instrumento que va en consonancia con la obligación de los poderes públicos de garantizar la dignidad de los seres humanos. Pero no establece una mordaza pública. Para nada. ¿Seguro? No establece una mordaza pública, no una censura previa. Para nada. La ley regula esos tres derechos: buen nombre, consideración, intimidad y honor. Derechos que ya se encuentran establecidos en la Constitución de la República y que han sido traídos al marco de constitucionalidad por los tratados internacionales de que la lo que hay República que Dominicana es signataria. profundizar para evitar susceptibilidades o subjetividades. Es que, Roberto, los estados, incluyendo la República Dominicana, no pretenden, por el ejercicio de las garantías de los derechos de prensa y de la libertad de expresión, garantizar impunidad para aquellos que violenten otros derechos fundamentales. Exacto. Exacto. Entonces no puede la prensa, bajo la bandera de la libertad de expresión, querer obtener un manto de impunidad frente a los delitos o frente a las vejaciones de la dignidad de la otra persona. Exacto. Es responsabilidad de los poderes públicos ponderar esos derechos. Y uno no está por encima del otro. Claro. No, hay que Al contrario, el derecho a la libertad de expresión está muy por debajo de la dignidad humana. Así es. Y era precisamente lo que iba a decir. Yo creo que lo que toca en la Cámara de Diputados, primero es hacer un ejercicio de verificación constitucional. Es decir, hasta dónde llegue esta ley sin vulnerar el derecho también constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, protegiendo otros derechos constitucionalmente protegidos, como son el derecho a la presunción de inocencia, como son el derecho al buen nombre, al honor, etcétera, etcétera. Y yo te dejo una pregunta sobre la mesa. Cuando pase un proceso, tú le pones el nombre del animal que tú quieres, Claro, de sí. todo ¿verdad? De toda la fauna que se está conociendo. Sí. Digamos que en uno de esos procesos, donde hay decenas de personas que están siendo procesadas, que están enfrentando la ley, Que son inocentes hasta ahora. que se supone que deben... presume su inocencia. Que se No, presume su no inocencia. se presume, tienen un estado natural. de Exacto, tiene un inocencia. estado inocencia. natural de inocencia. Son cosas diferentes. Exacto. Sí. Y digamos que de uno de los casos hay 5 implicados, 4 resultan condenados y 1 resulta absuelto. ¿Cómo le recogemos el nombre a esa persona que resultó absuelta después que hay 5, 3, 2, 1 año de prensa, de comunicación, de Twitter, de Instagram,
de radio, de chisme, de boca en boca. ¿Cómo les recogemos el nombre de esa persona? De hecho, en Estados Unidos, y con eso concluyo, se ha reconocido el derecho al olvido. Y hay compañías dedicadas única y exclusivamente a ejercer el derecho al olvido, a las cuales tú vas, pagas un dinero y esas personas se dedican a representarte frente a los diferentes buscadores de internet para que tu nombre sea borrado, para que el derecho a que la gente olvide algún error, aun cuando cometiste el error. Si cometiste el error eso va a un y debate pasa más más grande. Ah, Eso va a un debate más espérate, grande, espérate. porque O sea, si eso hubiese es que existido Ya en la ya época... sabes hasta dónde llega el derecho a la dignidad del ser humano. Exacto. Fíjate, sí, Que hay sociedades pero más óyeme, avanzadas que nosotros que ya están hablando pero como del del derecho derecho al óyeme olvido. una cosa, Del derecho al olvido. el derecho al olvido, ¿Y cómo pero el afecta derecho eso a la a historia, no a Google, no, No. de quiebra. Google Óyeme no, una Google cosa, tiene que pero responder yo te digo, ante yo requerimientos. te digo una cosa, si hubiese existido el derecho al olvido en los años 50, en los 30, que no podías tú borrar un periódico, el Litín, que era el periódico que había, ni quitarle la página, pero gracias a eso que se publicó, tú conoces que hubo un caso de esta naturaleza, o que Trujillo hizo esto, o que aquellos hicieron lo otro, porque tú vas al archivo de la Te tiene República. que ir una hemeroteca para eso. Ah, claro, Sí. pero la hemeroteca hoy en día es Google. Sí, Claro. Entonces, pero- ¿cómo tú vas a ir a borrar no, lo que Pero, pasó? pero en Google no No. está publicada toda la prensa formal. No, todo. No. Sí, no. pero si tú estás queriendo hasta borrar, No. hasta si tú fuiste Sí, acusado, no, si no, fuiste pero- sentenciado. No, pero hay que hacer una distinción, porque una cosa es borrar un genocidio o borrar un hecho contra la de lesa humanidad o borrar un crimen a borrar que yo andaba al exceso de velocidad y un policía me paró y hay una eso es condena. una tontería, una Y tú O pendeja. pagaste sea, una hay multa. grados. Pero, Hay grados. Hay grados. vuelvo, ese es otro tema para otro, Ajá. Otro día. debate. Yo creo que, resumiendo un poco y saco un poco de conclusión de todo lo que se ha dicho, la ley yo creo que hay que tenerla en cuenta, que es importante, o al menos es el pie forzado para profundizar en este tipo de cosas que regulan, reglamentan la vida en sociedad. Al final es para que vivamos en sociedad. Somos seres humanos, no somos animales que andamos en manada. Entonces tenemos que respetarnos, tenemos que escuchar al otro, tenemos que opinar con base. No puede ser medalaganario, no puede ser sobre pretexto de la libertad decir y deshacer. Entonces, yo creo que es un buen pretexto para, como decía José Gregorio, ver lo que ya existe en otras reglas, en otras leyes, ver dónde coinciden, dónde no coinciden, por qué es importante hacerlo, lo decía Hopperman al inicio. Si hoy se está debatiendo es porque existe la necesidad de que se está vulnerando la intimidad y el buen nombre, etcétera. Entonces, de alguna manera hay que protegerlo y tiene que ser con un proyecto de ley. Nos llama a todos como sociedad a ser responsables de cada palabra que emitimos, sea en una conversación, porque alguien me dijo, no, siempre ha existido esto, porque en los barrios siempre se decía, pero eso pero en era- los barrios, y si además, si tú lo decías en el barrio y yo te veía en la esquina del barrio, nos entrábamos a golpes en la esquina del barrio. La difusión es el problema. Ajá, pero entonces ahora en Twitter tú te escondes y detrás de una figurita, para en el peor de los casos y en el mejor, das la cara, pero no te atreves a responsabilizarte de lo que estás publicando. No, es que no vienen aquí a la redacción y te No lo dicen a vienen, la cara. no vienen. Entonces, es una responsabilidad de todos como ciudadanos. Pero En dicen el por ahí, caso, Te ven en la calle y te piden una claro, foto. y en el caso, bueno, yo voy a Me ha hacer el pasado. cuento, porque yo le he escrito después por mensaje directo a algunos y me han dicho así descaradamente, me han dicho, pero chanceate eso, era para No. buscar unos likes. No. Pero me No. dicen ladrón, que mi hijo lo lee en la casa. Ese es el problema. y se que queda antes ahí, en el Y se colmado queda ahí y en la colgado. esquina, tu Se hijo, quedaba tu ahí. hijo de 8 años no Óyeme, iba al colmado de la esquina. No a iba al escuchar colmado de la eso. esquina. Entonces, digo esto también, aparte de la responsabilidad personal que tenemos y como familia, en el caso de los comunicadores, porque he visto que algunos han salido a decir que es una ley mordaza o no sé qué, no le temamos a la organización, a la disciplina, a trabajar con peso. No le temamos a investigar antes de emitir una opinión. Seamos responsables como comunicadores. No estudiamos esta profesión para tener recursos y para tener ganancias y dineros y cosas. La hemos estudiado porque le aportamos a la sociedad. Cuando se hace un trabajo verdadero desde el periodismo de investigación,
sin falsedades, sin calumniar, sin difamar, sin buscar resonancia de otro tipo, sino para aportar a la sociedad. Ahí están los resultados. ¿Cuántos casos hoy no están en la justicia porque iniciaron con una verdadera investigación periodística? Y hablo de verdadera investigación periodística, donde se le da la oportunidad a la otra persona a la que usted está de alguna manera juzgando con su opinión, con su investigación periodística, para que dé su opinión, para que también se defienda. Y si eso después tiene algún basamento o algún peso para la sociedad, bueno, el Ministerio Público se encargará de utilizarlo o cualquier otra persona agraviada para utilizarlo y llevar a la justicia a la persona que usted está juzgando. Pero parte de una investigación, no de un libertinaje o de cualquierizar la profesión. Yo creo que más que temerle, yo creo que lo que hay es que temerle a aquellos intrusos que han acabado con o intentan acabar con el periodismo o con la buena comunicación en los medios tradicionales, que hacen mal uso incluso de sus redes para buscar like o para buscar alguna resonancia. Ojalá esto nos llame para que veamos en ello una necesidad que debemos proteger de todos, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, la intimidad es de todos, el honor, el buen nombre, la propia imagen es de todos. Del que usted está de alguna manera metiendo en una cazuela y hablando hasta por los codos lo que no es verdad, y hasta usted mismo, porque al final todo eso se revierte, porque alguien llegará a concluir algún día que usted no es una buena persona, que usted no es un buen comunicador, que no es un buen periodista, que no es responsable ante el rol que tiene en la sociedad. No le temamos a eso, no le temamos a que nos tratemos de organizar para asumir con seriedad el rol y la responsabilidad que nos ha dado la sociedad. Ojalá en la Cámara de Diputados se avance y se profundice en esto, porque lo necesitamos. El propio presidente o expresidente Barack Obama decía a raíz de esta guerra entre Ucrania y Rusia que había que regular las redes sociales. Elon Musk, para meter su dinero finalmente en una estrategia brillante como inversionista, decía, no, pero ahí hay unos bots. Entonces yo no voy a pagar un dineral cuando ahí hay cuentas falsas. Y lo que trataba era de meter menos dinero para limpiar Twitter. Pero en el fondo nos está haciendo un favor por la cantidad de perversos que hay allí, entre compañías que pagan bots para esto o para lo otro. Entonces, ojalá asumamos, yo creo que la sociedad toda, ante la globalización del pensamiento, no es un pecado globalizar el pensamiento. Es un pecado permitir que alguien haga mal uso de las redes sociales. Tenemos que regularlas. Mira, Roberto, para terminar, voy a leer una frasecita de Luis Castillo de Córdoba, que dice que la justicia y la paz en el mundo se sustenta en el tratamiento de la persona humana como un ser que tiene dignidad y de la cual brotan una serie de derechos que se han de respetar de modo irrestricto, los derechos fundamentales. Esa ley es el ejercicio de una obligación del Estado. Y si nosotros como ciudadanos responsables le damos la espalda a iniciativas que buscan garantizar la paz social en la República Dominicana, estamos muy lejos de fortalecer el Estado social, democrático y de derecho. Así es. Nadie tenga miedo si dice la verdad, si actúa con ética y si actúa con dignidad. Esa ley no es una mordaza y no constituye en modo alguno una censura previa. Amén. Pues gracias. ¿Les gustó? Sí. Siempre. Lo hacemos más a menudo. Sí, yo creo que claro, sí. yo se los dije, Claro no le tengan miedo a la cámara. No le tengan Miedo escénico. Nunca los hemos censurado aquí. Ustedes ven. Pues gracias a Miralba Ruiz, gracias por acostarte un poquito más tarde. Saludos allá a Aitor y a las niñas queridas. Gracias a José Gregorio Cabrera, gracias a José Martínez Hopperman, su esposa la está esperando allí con un sartén porque está llegando tarde, pero está trabajando. No lo está viendo aquí. Esto lo he grabado en vivo, él va para allá ahorita. Y a José Enrique Pintor Pinky, del Ari no puedo decir eso. Bella, aplaudida. Tu esposa me mata. José Enrique Pintor por acompañarnos. Gracias a todos. La invitación abierta. Ojalá el resto del equipazo usted tiene la palabra,
de los originales se sumen y hagamos esto más a menudo con otros temas que yo creo que son de interés público y de interés social y nacional. Vámonos a una pausa. No les voy a pedir que rueden la mesa ahora, yo lo hago con Varsovia. Una pausa y regresamos con más en esta hora cero de Telenoticias.